Compañeras, compañeros, un gusto estar con ustedes acá en la Universidad Nacional de Cuyo y en Mendoza, la tierra del vino, como dice el aeropuerto cuando uno llega. Todos los 24 de marzo nosotros pensamos y discutimos mucho cómo le damos un sentido a las movilizaciones que se van a hacer para que justamente no sea un acontecimiento folclórico, rutinario. Y desde hace algunos años lo que se viene dando es una batalla muy importante entre la izquierda junto con los organismos de derechos humanos que están en el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia en Buenos Aires y el kirchnerismo por la Plaza de Mayo. Es una disputa muy importante que venimos teniendo, porque uno de los rasgos que el kirchnerismo tuvo fue el de utilizar la bandera de los derechos humanos para legitimarse, y avanzó en la cooptación de gran parte de todos los organismos llamados históricos, o en muchos de sus referentes, que incluso le hacen el aguante para la política de la memoria que está teniendo en los centros clandestinos de detención, y van a sus actos compartiendo los palcos con personajes como Gerardo Martínez, el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción, el burócrata sindical, que fue servicio de inteligencia en la dictadura militar, ¿no? Ustedes saben, cuando se desclasifican los nombres de los miembros del batallón de inteligencia 601, está Gerardo Martínez, es decir, un buchón de la dictadura. Y uno a veces mira el palco y ve a Cristina, y antes estaba Néstor, y estaba Martínez acá, que es uno de los hombres clave de la burocracia sindical del gobierno, y Estela de Carlotto del otro lado. Sí, por las abuelas de Plaza de Mayo, con un hombre que fue un instrumento de la dictadura en un gremio donde hubo más de un centenar de desaparecidos, en los cuales probablemente Gerardo Martínez tuvo responsabilidad directa. Entonces, al kirchnerismo la política de derechos humanos le sirvió como cobertura para el contenido real de lo que fue su misión en esto que ellos llaman la década ganada, que fue tratar de restaurar el poder de dominación de un aparato estatal capitalista que había quedado profundamente golpeado en la crisis del 2001. Y entonces, con esa cooptación, el kirchnerismo logró silenciar muchas voces que, entrando en la lógica de que lo que se viene es peor o lo que está del otro lado es la derecha, le han justificado y lavado la cara a un gobierno que no es que ahora hace cosas de derecha, sino que las hizo durante toda la década, pero encubriéndola con un discurso que se apoyaba también en hechos. No es que fue un discurso que no tenía ningún hecho. Néstor Kirchner descolgó el cuadro de Videla simbólicamente hace 10 años, pero ese hecho de descubrimiento, de bajar el cuadro de Videla, fue utilizado luego para justificar la represión real a los que luchaban durante toda esta década, ¿no? Y para permitir la continuidad de un aparato represivo estatal que, bueno, se expresa en los números de quienes fueron integrantes de las fuerzas represivas durante la dictadura y lo continuaron siéndolo en todos estos años. Por ejemplo, en el año 2006, cuando desaparece Jorge Julio López, se pide al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad, a quien era en ese entonces Leonard Lanián, el responsable en el gobierno de Felipe Solá, y da una cifra de 9.000 y pico de policías de la bonaerense sobre 55.000 efectivos que venían de la época de la dictadura militar. En uno de los juicios que se hacen por las desapariciones en la ESMA, nuestra compañera Miriam Bregman, que era fue abogada de Julio López y también una de las partes querellantes en el juicio de la ESMA, pide también la relación con la Marina, y ahí da unos 5.000 marinos en actividad que también venían de la época de la dictadura. Y esto significa que participaron activamente del genocidio en el caso de la Marina, porque ustedes saben que el modus operandi que tenían los centros clandestinos de detención, cuando eran cuarteles militares, era que participen desde el primero hasta el último. Es decir, no era un grupo selecto de militares especial que hacía las operaciones, sino que todos, para sellar un pacto de silencio, actuaban en las operaciones represivas, desde el que recién entraba hasta el que tenía el cargo más alto. Lo hacían pasar en algún momento, ¿no?, por
esas acciones que iban desde los fusilamientos hasta tirarlos algunos de los aviones al mar, bueno, las torturas. Todo esto participaba la totalidad de los efectivos de un cuartel donde había instalado centros de clandestinos de detención. Y esto está además demostrado de la primera causa judicial que se lleva, que fue la del famoso juicio a la Junta. Juicio que por otra parte dejó a varios miembros de la Junta absueltos, ¿no? Se dice el gran hecho del juicio a la Junta. El juicio a la Junta dejó a muchos, los absolvió, a la última Junta, por ejemplo, y a otros les dieron penas menores. Algunos, es cierto, tuvieron condenas más duras, pero hubo hasta absolución en ese juicio. Bueno, pero ¿qué ha aprobado ahí judicialmente? Esto que yo estoy diciendo, digamos, es jurisprudencia producida por los propios tribunales locales. Y sin embargo, pese a que esto se sabe, no fueron todos llevados a juicio, es decir, los miembros de eso, sino que siguieron en las fuerzas como si nada. Es decir, para probar que un genocida, o para condenar a un genocida, tiene que estar la prueba de que él hizo el acto en persona, o sea que lo tiene que haber visto un sobreviviente de los juicios. Por eso es que Julio López fue un blanco. Él había visto a Checolás, uno de los más salvajes torturadores que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, en lo que se llama el circuito Camps, varios centros clandestinos de detención que estaban controlados por el que entonces era el jefe de la policía de la provincia, y iba a declarar en otros juicios posteriores. Entonces por eso ahora lo hacen desaparecer a López en el 2006. También fue asesinada Silvia Supo, que había sido sobreviviente y había declarado contra policías en causas en la provincia de Santa Fe. Lo hicieron pasar como un caso de robo, pero todos sabemos que la mataron porque iba a declarar en juicios posteriores contra policías. Los militares incluso, y los genocidas, mataron a uno de los suyos, a Febrés, un prefecto que se consideraba abandonado por la fuerza, que veía que otros que habían hecho lo mismo que él y que habían tenido responsabilidad superior estaban en libertad y a él lo iban a condenar. Y entonces todos temían que iba a dar su alegato hablando de dónde estaban muchos de los chicos apropiados, de los cuales hoy no se sabe el paradero. Ustedes saben que más o menos se calculan 400 y pico de chicos, de los cuales solo se han recuperado un cuarto, 100 y pico de chicos que recuperaron su identidad, pero hay 300 y pico que no se conocen. Febrés probablemente iba a hablar y lo envenenaron con cianuro y lo mataron. Con cianuro, fue un acto de envenenamiento claro. Estaba en una unidad de la Armada y ahí lo matan a Febrés. Esto pasó todo en el kirchnerismo, no pasó en otro gobierno. Y el mismo kirchnerismo, cuando sucedió el hecho de López, jugó el papel nefasto de decir por boca de Aníbal Fernández que López se había ido a la casa de su tía, ¿no? Y entonces no se investiga enseguida el secuestro, y bueno, y eso le da un margen de maniobra a los secuestradores para consumar la segunda desaparición de Jorge Julio López. Entonces, entre un gobierno que intentaba apropiarse de la bandera de los derechos humanos y una izquierda que denunció todas y cada una de estas cosas, porque las marchas por López estuvimos en un frente único importante y donde nosotros jugamos un papel muy grande para que ese hecho no pase desapercibido y para que Julio López se transforme en una causa nacional. Fuimos los que denunciamos la desaparición de Luciano Arruga, los que denunciamos el asesinato de los COM, a la vez que los miembros de la comunidad que fueron directamente afectadas por los gobernadores kirchneristas, los que denunciamos y nos movilizamos ante el asesinato de Mariano Ferreira, llevado adelante por una burocracia sindical aliada al gobierno, como era la burocracia de Pedraza, una burocracia de la Unión Ferroviaria, que poco antes de esto la invitó a Cristina a la inauguración de una nueva sede y donde Cristina elogió a los sindicalistas como Pedraza, un dirigente sindical que vivía en el momento que lo detienen en un piso de Puerto Madero, en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, que vale millones de dólares. Entonces nosotros fuimos marcando todos estos años y dando una batalla muy fuerte en cada momento, qué pelea había que dar, para qué ir a la plaza. Es decir, si la plaza era para un recuerdo general, genérico, memoria genérica, o íbamos a la plaza como parte de una lucha contra la represión de ayer y contra la represión de hoy. ¿Está bien? Uníamos el presente con el pasado y marcábamos, si se quiere, que nuestra lucha es para retomar lo mejor de aquella generación que fue asesinada por la dictadura
y en particular de retomar aquello que fue el blanco central de ataque del golpe genocida, que fueron las comisiones internas combativas. No casualmente, cada gran empresa en Argentina tuvo en su seno un centro clandestino de detención. Es decir, lo tuvo Techín en Siderca, en Campana, lo tuvo la Ford, lo tuvo la Mercedes-Benz, incluso la Mercedes-Benz le regala el material que se va a utilizar en la maternidad clandestina de Campo de Mayo a los militares, que fue, junto con la ESMA, el centro más importante en cuanto a número de detenidos desaparecidos. Y fue un centro verdaderamente de exterminio. En Campo de Mayo no sobrevivió prácticamente nadie. En la ESMA hay más sobrevivientes que lograron, que evitaron ser asesinados, porque la dictadura, y sobre todo Macera en la ESMA, tenía la ilusión de que podía reconvertir a algunos de los montoneros para su propio proyecto político. Algunos los usaba como mano de obra esclava y a otros tenía la ilusión de ponerlos a su servicio, de quebrarlos. Entonces en la ESMA hay más sobrevivientes, en Campo de Mayo no, prácticamente no sobrevive nadie. Bueno, Campo de Mayo es una de las maternidades clandestinas y ahí la Mercedes-Benz le dona el material, digamos el instrumental, para la maternidad clandestina. Bueno, Plaquié en Jujuy, ¿no? Que es el único empresario de los grandes que está actualmente acusado en proceso judicial por la noche del apagón, donde mueren decenas de personas en la empresa Ledesma, uno de los grandes propietarios terratenientes y a la vez industriales que hay en nuestro país, el dueño de todo el pueblo prácticamente. Entonces, digamos, esa clase dominante, ¿no?, de la cual los militares fueron el instrumento, porque no es los cómplices civiles, fueron los orquestadores de la dictadura militar, el gran empresariado de este país. No es que estaban los militares y estos eran cómplices, no, ellos eran los mandantes de los militares, digamos. El proyecto de la dictadura es un proyecto orquestado por las grandes patronales de este país, que veían, como señaló Nicolás, que el gobierno peronista de Isabel ya era muy débil para contener a la clase trabajadora. Es decir, que un plan como el de Martínez de Oz no tenía la fuerza el gobierno peronista para aplicarlo, entonces que se necesitaba una dictadura que discipline al conjunto del movimiento obrero y en particular dirigido a aniquilar a una vanguardia obrera que se había ido fogueando en las luchas de la resistencia primero, en las luchas desde el Cordobazo en adelante, y que había ido acumulando métodos de lucha, de organización, que los había mostrado durante las jornadas de junio y julio de 1975 contra ese ajuste en regla que fue el Plan Rodrigo, un ministro de Educación del gobierno de Isabel y López Rega, que descargó un ajuste brutal, pero frente al cual hubo una resistencia obrera que superó a la burocracia sindical y que llevó a la salida del gobierno, del propio Rodrigo y también de López Rega. Y entonces la burguesía veía esta imposibilidad del peronismo de contener a la clase trabajadora y que estaba siendo superado por una vanguardia obrera que en la fábrica desafiaba día a día a la patronal y que había sido bautizada por la burguesía como la guerrilla fabril. A ese activismo usa Balbín este término, un político radical y un político de otro partido también lo usa y se transforma en el grito de choque de la patronal. Hay que eliminar a la guerrilla fabril. Con esto se refería, no porque eran militantes guerrilleros los obreros de la fábrica, algunos de ellos sí pertenecían, pero no la mayoría, sino a que había que eliminar ese activismo obrero a la cual la prepotencia patronal sobre el cual no se podía imponer. Por eso ustedes ven miembros de comisiones internas y desaparecidos y es enorme, ¿no?, la cantidad y la relación que hay. Por ejemplo, todo el cuerpo de delegados, de 400 delegados de los sindicatos azucareros de Tucumán, o estaban exiliados o desaparecidos la totalidad de los 400 delegados. Muchos de ellos, algunos semiburocráticos, etcétera, pero habían hecho una gran huelga en el año 1974 contra el peronismo en el poder. Bueno, es enorme la cantidad de desaparecidos que hay. En la Ford, en la Mercedes-Benz, en el astillero Río Santiago, donde ese día los forman y los van discriminando uno por uno, en un montón de fábricas que tienen a sus delegados desaparecidos.